Muy buenos días a todos. Bueno, el día de hoy, cuando venía en el carro esta mañana, eh, venía justo delante de mí un taxi que tenía un mensaje que me llamó mucho la atención, que decía: tú puedes, solo quería recordártelo. Y definitivamente me pareció como que era una coincidencia muy, muy efectiva, porque la verdad es que lo que vengo a hacer hoy supuestamente aquí es inspirarlos a ustedes, poderlos inspirar en todas aquellas cosas, con todas aquellas experiencias que yo he tenido en el transcurso de mi experiencia profesional. Mi nombre es María José Bengoechea Davis, soy ingeniera civil de la Universidad Javeriana y soy hace 7 años la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Y ustedes dirán, ¿qué hace una ingeniera civil gerenciando o dirigiendo una Cámara de Comercio? Bueno, en realidad es algo que para mí es totalmente importante. O sea, en el transcurso de esta charla yo les quiero contar cómo una ingeniera civil, a partir de las experiencias que va teniendo durante toda su vida, puede convertirse en algo que nunca se imaginó, en poder dirigir una institución centenaria como la que yo dirijo. Y para eso, pues, he adquirido competencias durante cada etapa de mi vida, que es lo que le quiero venir a contar hoy. Como les decía, pues soy ingeniera civil, estudié en la Universidad Javeriana. Cuando yo tenía 16 años, me fui a estudiar a Bogotá. En ese momento, cuando uno estaba aquí en Barranquilla de 16 años, no era muy lógico que una mujer se fuera a estudiar y menos ingeniería. Yo no soy feminista para nada, ni estudié ingeniería como porque era una carrera de hombres, ni nada por el estilo. Yo estudié ingeniería porque yo me veía en algún momento de mi vida haciendo grandes obras de ingeniería en el país, haciendo, no sé, vías, carreteras, cosas como esas. Sentía que era como un reto súper grande y eso es lo que yo quería hacer en la vida. Me quería ir a Bogotá porque era el sándwich entre tres hermanos. Yo era la de la mitad y siempre he estado como, me sentía como presionada toda la vida. Entonces decidí que si yo me iba de Barranquilla y mis hermanos yo sabía que se iban a quedar acá porque no se iban a ir de su casa, seguramente me iba a volver una persona independiente y seguramente iba a conocer el mundo. Pero de verdad que era muy chiquita, tenía apenas 16 y llegué como a ese, cuando uno hace tantos años uno se iba a estudiar a Bogotá, uno no tenía la experiencia de ahora que de verdad que tiene más relacionamiento. Para mí fue muy difícil llegar a una universidad donde las personas no eran de Barranquilla, no eran las personas que yo conocía. Cuando yo me iba para Bogotá, mi mamá me escribió una carta súper linda y me decía, yo siempre fui la mejor de la clase, y ella me decía: cuando te vayas a estudiar a Bogotá, no vas a ser siempre la mejor, o sea, tienes que entender que las cosas van a ser diferentes, tienes que entender que tienes que esforzar muchísimo para lograrlo. Y yo me acuerdo que yo guardé la carta en la billetera y todos los días la leía, porque cuando yo llegué a Bogotá y entré a clase, me acuerdo precisamente de cálculo, yo decía, pero a ver, yo era la mejor de mi clase, yo porque no entiendo nada de lo que me están diciendo, o sea, yo no entendía nada y yo veía que todos los demás bogotanos cachacos entendían todo y yo decía, no, o sea, algo está pasando, no puede ser que es que yo sea la única que no entiendo esto. Pero en realidad me di cuenta que en la medida que uno se va esforzando y que uno se va como adaptando a las diferentes situaciones, pues la cosa se va agarrando y afortunadamente pude agarrar el tema, pude hacer mi carrera afortunadamente rápida, porque además la hice en 9 semestres, me apuré bastante y bueno, de verdad que muchísimo, de verdad, enseñanza que me dio haberme ido a otros lados. Cuando terminé mi carrera me vine a Barranquilla. Mi papá no quería que me quedara allá, me montó una firma de construcción para que yo viniera a Barranquilla y más aún para que me afianzara más en la ciudad. De alguna manera hizo que me nombraran reina del carnaval. Y entonces ya ahí la cosa cambió totalmente. O sea, ¿quién no quiere ser reina del carnaval de Barranquilla? Una niña de 21 años, obviamente todos queremos serlo. Pero la experiencia, y les cuento, esta experiencia de cuando fui reina es importante para mí porque fue donde empecé a adquirir mi primera competencia. En esa época el carnaval no es como es ahora. En esa época el carnaval de Barranquilla no era una empresa, nombraban como un director de carnaval y ese director pues hacía todas las gestiones con la reina. La reina tenía que ir a las empresas a pedir plata para poder hacer el carnaval. La reina tenía que relacionarse con todo el mundo para poder hacer un buen carnaval porque tanto los recursos como los permisos, como todo lo que se fuera a hacer, hasta la misma programación, la planeaba la misma reina pues con el director de carnaval en ese momento. Mi papá me acompañaba a las empresas a buscar los patrocinios para hacer que las fiestas y todo lo demás. Y eso me dio esa primera competencia, que es esa capacidad de relacionarme con todo el mundo, relacionarme con el sector público, con el alcalde, el gobernador, con el mismo presidente, con uno va y lo visita,
con el pueblo, que fue la experiencia más importante, poderme relacionar con gente de todos los niveles, poder llegar a esa gente y poder hablarle y conocerlos y conocer lo que de verdad es la Barranquilla del pueblo, de la Barranquilla de la gente que quiere a una persona y la admira porque es su reina y todo lo demás. Y definitivamente eso me dejó muchísimas enseñanzas. Me relacioné con periodistas, me relacionaba en general con muchas personas que yo nunca me imaginé que lo iba a poder hacer. Entonces, definitivamente ahí adquirí mi primera competencia, que fue esa capacidad de relacionamiento. Bueno, y luego de eso, pues empecé, bueno, a ver qué iba a hacer con mi vida laboral. Y me llamaron para trabajar en Corelca. Corelca era la empresa generadora de energía en ese momento. Para los que, ya que hay muchos que no habrán pasado por eso, pero para los que pasamos fue una época muy oscura en el país. Teníamos racionamientos de energía, y quitaban la luz una cantidad de horas al día. Entonces el gobierno nacional decidió apuntarle a otros tipos de energías y empezaron a pensar en construir una gran represa en Córdoba, que se llama la represa Urrá, que es la que está en funcionamiento ahora. Y en ese momento, pues yo entré a ser parte del equipo que hacía la auditoría a la firma que estaba haciendo los diseños en Bogotá. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, o sea, yo era mi primera experiencia laboral, iba a entrar a hacer auditoría a diseños de, no sé, represas, vertederos, presas. Yo decía, bueno, entonces ahí me di cuenta que el tema de asumir retos, de verdad decir, bueno, lo voy a poder lograr, yo estoy segura que yo voy a poder lograr esto, voy a poder, con todo lo que conocimientos que voy a adquirir, alcanzarlo, se va a poder hacer. Además de eso, cumplía un gran sueño que era de verdad trabajar en obras grandes, de verdad poder aportar algo al país, a la región y algo que de verdad iba a ser muy importante a futuro, como lo es ahora esa represa. Entonces ahí adquirí mi segunda competencia, que es la capacidad de asumir retos. Luego de eso, llegó el momento en que me casé. Me casé y entonces decidí que iba a tener a mis hijos, y en ese momento tomé una de las decisiones más importantes de mi vida, porque yo decidí que iba a ser un alto en el camino, que iba a ser, de verdad que iba a ser, laboralmente iba a ser un freno, porque yo quería que mis hijos estuvieran conmigo cuando estuvieran chiquitos. Yo quería poder ayudarlos a formarse a ellos, quería estar con ellos, quería hacerlos unas buenas personas, y para eso sabía que tenía que enfocarme totalmente en la educación de ellos. Entonces dejé de trabajar durante el nacimiento de mi primer hijo y así tuve 3 hijos hombres, se llevan cada uno un año, por lo tanto fue una época muy difícil. Pero para mí lo principal fue darme cuenta que si uno se enfoca en lo que en realidad es importante, puede llegar a alcanzar las metas que se ha propuesto. Y eso sirve no solamente para la vida personal, para criar a sus hijos, sirve para cuando uno está trabajando en una entidad, cuando estás trabajando en una empresa, que en el momento que tú te enfocas de verdad en una estrategia, te enfocas de verdad en unos objetivos, si de verdad lo haces con pasión y con todo, y ponerle todo tu empeño, lo vas a lograr. Luego de eso, pues obviamente que ya había que otra vez trabajar 3 hijos, y de seguido había otra vez que trabajar para el colegio, todo lo que venía, y entonces empecé a revisar entonces qué quería hacer. Y ahí es cuando empieza mi vida a dar todo un cambio, o sea, ingeniera civil, relacionadora, enfocada y todo lo demás, pero lo que había que era lo que había en el mercado, pues ciertas oportunidades, empezaba todo este tema de telefonía celular. Era la época que arrancaban todas las empresas de telefonía celular, había una guerra tremenda en las telefonías, y yo entré a trabajar a Celumóvil en ese momento. Entré a una oficina de servicio al cliente. Manejaba todo el tema de ventas, servicio y todo lo demás, un tema súper comercial. Y yo decía, bueno, pero ¿yo qué hago? Ingeniera civil ahora vendiendo y todo lo demás. Una cosa totalmente extraña. Pero en realidad me dejó muchas enseñanzas. Yo pienso que de las instituciones o empresas por las que yo pasé, por las que más aprendí cosas, fue en esa empresa, por varios motivos. El primero, porque esa empresa pasó de ser Celumóvil, estando yo ahí, a Bell South y después a Movistar. Esa capacidad de asumir todos esos cambios, esa cantidad de temas nuevos que llegaban cada vez que avanzaba la telefonía celular, que era algo muy rápido, me dio la capacidad de poder empezar a ver que en la medida que uno se adapta a los cambios, que uno apoye los cambios, que uno impulse los cambios, pues seguramente va a avanzar mucho más rápido. Y no solamente eso, sino que cuando tú empiezas a trabajar con multinacionales, te das cuenta que los temas ya son totalmente diferentes, que ya no es un tema que te van a medir por cuánto vendes o por cuántos clientes tienes, sino te empiezan a hablar de una cantidad de palabras que para uno eran súper raras, EBITDA,
churn, una cantidad de términos que uno no entendía, pero que en el transcurso del tiempo uno fue aprendiendo y que lo más importante es que no solamente yo los tenía que entender, lo tenía que entender toda la organización. Yo lideraba un equipo bueno, pues pasé de ser gerente de servicio en una oficina de Barranquilla a ser vicepresidente regional y lideraba un equipo de 200 personas donde tenía que estar pendiente de absolutamente todos los temas, desde los temas comerciales, los temas de servicios administrativos, hasta los mismos temas de las redes, que había que tener mantenimiento de redes y demás para poderlas tener adelante. Y ahí es cuando me doy cuenta que si nosotros no empezamos a empoderar a la gente, pues los objetivos no se van a cumplir. Si la única manera de poder de verdad empoderar a las personas es darle el conocimiento necesario para que ellas se empoderen. Entonces es un proceso en el cual tienes que tenerlos informados desde la cabeza hasta el último empleado de cuáles son las cosas y cuáles son los objetivos a los que hay que llegar para que todo el mundo lo apunte desde de lo que pueda hacer a que se logren esos objetivos. Entonces eso fue otras dos enseñanzas muy grandes y otras dos competencias que adquirí durante ese tiempo que fueron la capacidad de gestión al cambio y el tema de empoderar a las personas para que las personas en realidad logren llegar a los resultados. Entonces, después de eso, llegué a la Cámara de Comercio. Eso fue hace 9 años. Yo llegué a la Cámara de Comercio como directora de Desarrollo Empresarial. La Cámara de Comercio, obviamente, yo creo que para una ciudad como Barranquilla, la Cámara de Comercio es una institución centenaria que ha participado en muchísimos temas de ciudad, que ha logrado apoyar a muchísimas cosas como desde el zoológico, el carnaval, el aeropuerto, o sea, la Cámara siempre ha estado como en todas esas actividades y para mí era como una institución a la que si yo llegaba como a hacer algo totalmente diferente. O sea, uno después de pasar por una empresa privada donde tú tienes unos objetivos financieros, comerciales que siempre son en beneficio de algunos socios, de algunas personas, llegar a una institución donde tú vas a poder con tu trabajo beneficiar a los empresarios, a la ciudad, al entorno en general, es algo totalmente diferente. Es una satisfacción de que no estás trabajando en el sector público, estás trabajando en el sector privado, pero puedes hacer mucho por las otras personas. Y eso fue como lo principal que me motivó a mí poder llegar a la Cámara. Y cuando yo llego a la Cámara encuentro que las personas en la Cámara eran unas personas súper motivadas, unas personas muy apasionadas, pero eran islas. O sea, cada una trabajaba en su área. Yo entré a una área que se llamaba Desarrollo Empresarial y entonces ahí cada uno hacía lo que tenía que hacer por sus objetivos puntuales y no tenía que ver con el resto de la institución. Los cumplían, cada uno hacía los suyos, los cumplían, pero no tenían nada que ver con el resto de la institución y con los objetivos colectivos de la institución. En el transcurso de ese tiempo, pues entonces me nombraron presidente de la Cámara y empecé a trabajar en el tema de volver eso a un equipo, o sea, de verdad lograr que la gente trabajara por objetivos colectivos, de lograr que todo el mundo se interesaba por cuál era el objetivo principal de la Cámara de Comercio. El objetivo principal de la Cámara de Comercio es la competitividad de la región, la competitividad de los empresarios, que los empresarios salgan adelante, que se desarrollen, que crezcan y todos debemos trabajar por eso. Desde el cajero que recibe un trámite hasta la persona que atiende a los empresarios cuando llegan a un punto de servicio, hasta el presidente y los directores de la Cámara de Comercio. Todos tenemos que trabajar en el mismo sentido. Y es ahí cuando empezamos a hacer una cantidad de actividades y una cantidad de cosas dentro de la Cámara para lograr que la gente se metiera en ese objetivo. Y en estos momentos yo siento que la Cámara es una institución que definitivamente está totalmente empoderada con cada uno de esos objetivos y que definitivamente trabajamos todos juntos por lograr que el empresariado crezca en Barranquilla. Nosotros, ese mismo trabajo en equipo y ese mismo tema de confiar en las personas, de estar con las personas, de que esas personas que están alrededor tuyo son las que te hacen crecer, te hacen llegar a buscar los resultados, sirvieron muchísimo en épocas bastante difíciles que tuvo la Cámara. Algunos de ustedes pues, se acordará de algunos temas externos que no fueron muy adentro de la Cámara, en el interior, pero que nos afectaron muchísimo, intentaron afectar la reputación de la Cámara. Y en esos momentos me di cuenta que el tema de tener un equipo unido, un equipo que trabajaba enfocado en lo que tenía que hacer, en que yo misma no me dejara desenfocar de las cosas con lo que estaba pasando, hizo que lograra salir adelante la Cámara de Comercio, hizo que lográramos que la Cámara de Comercio no se afectara con una situación bastante complicada por la que vivió, e hizo que la reputación de la Cámara no sufriera absolutamente nada con todo el escándalo que se estaba formando. Es más, siento que a partir de ahí nosotros nos robustecimos más,
cambiamos totalmente nuestra estrategia, empezamos a ver que era de verdaderamente lo importante en la Cámara, empezamos a ver que la importancia no está en que es un trámite, un tema legal, la importancia está en que el servicio que nosotros prestamos es para los empresarios, que el hecho de pertenecer a una Cámara de Comercio es pertenecer a una red de negocios y que cada una de las personas que están dentro de la Cámara de Comercio debe sentir que están ahí para algo y que están en una red que les sirve para algo, y en eso es lo que trabajamos en nuestro día a día. También en ese mismo trabajo en equipo que tenemos, pues también trabajamos temas de emprendimiento. Pues no podía desaprovechar el momento para contarles que nosotros en la Cámara, pues ese es parte de nuestro propio ADN, trabajar con los emprendedores. En el 2018 nada más sensibilizamos a 2.370 emprendedores y aceleramos aproximadamente 78 emprendimientos de alto impacto. Pero eso nosotros no lo hacemos todos solos, nuestra estrategia de Cámara de Comercio con el tema de emprendimiento es atraer estas aceleradoras como es Endeavor, por eso es que nosotros de verdad somos muy aliados de este tipo de aceleradoras, encontrar cuáles son esos emprendimientos de alto impacto que hay en la ciudad, acompañarlos y apoyarlos para que hagan ese match con las aceleradoras y puedan crecer rápidamente y de esta manera beneficiar no solamente pues ellos individualmente, sino también beneficiar a todo el tejido empresarial, aumentar el empleo de la región, que es lo que al final nosotros queremos, aumentar el PIB de nuestro departamento del Atlántico, y eso es lo que nosotros buscamos apoyando este tipo de iniciativas como la que tiene Endeavor. Este tipo de emprendimientos aumentaron sus ventas del 17% durante el 2018, o sea que definitivamente sentimos que esta estrategia de emprendimiento de alto impacto, lo que estamos apoyando, es una estrategia ganadora para toda la región. Otra cosa que también nosotros, o sea, por lo menos yo dentro de la Cámara he sentido que uno puede hacer trabajando en ese equipo unido, es cuando también empezamos a revisar que la Cámara no solamente trabaja por los empresarios, sino también por el territorio. Y entonces empezamos todo este tema de alianzas público-privadas, donde trabajamos directamente todo el sector empresarial, los gremios con el sector público, que afortunadamente para los que no son de acá, nuestro sector público de verdad, definitivamente estamos muy orgullosos de lo que ha pasado en Barranquilla en estos últimos años y sentimos que definitivamente es esa alianza y ese trabajar todos por un mismo objetivo. Entonces, trabajar en equipo, sector privado, sector público, ha llevado a cosas impresionantes. Por ejemplo, nosotros desde la Cámara impulsamos la construcción del Centro de Ferias Puerta de Oro. Nosotros desde la Cámara pusimos los recursos iniciales para que se compraran los terrenos y después llegó pues el gobierno, el alcalde, la alcaldía y la gobernación y pusieron recursos, creamos una sociedad, ahora somos socios todos de ese gran recinto ferial y logramos que entre todos pudiéramos sacar adelante esa idea y ustedes ven pues los resultados que está dando. Es de verdad muy satisfactorio ver que cuando trabajamos todos en conjunto, el sector público, el sector privado, los beneficiarios son todos ustedes, que son toda la gente de Barranquilla. Además de eso, bueno, la verdad es que ya con todas estas competencias, como le he venido, bueno, aquí está el tuit de Alejandro Echar cuando otro ejemplo del trabajo que venimos haciendo entre el público y el privado, es que nosotros tomamos la decisión de traernos la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, que va a ser el 2020 a Barranquilla. Ese es un evento súper importante porque vienen aproximadamente 5.000 empresarios de todas partes del mundo y es el evento más importante para el banco y decidimos que íbamos a traerlo. Nos fuimos hace 2 años a Argentina, a Mendoza, donde era la asamblea en ese momento, propusimos hacerla en Barranquilla, fuimos la alcaldía, la Cámara de Comercio, Pro Barranquilla y logramos traernos ese evento para el año entrante. Entonces, ese es como otro ejemplo de lo que podemos hacer uno trabajando en equipo, el sector público, el sector privado y poniendo todas las ganas de que las cosas se hagan entre todos. Bueno, además de esto, bueno, hablando también de emprendimiento, les quiero contar que yo tengo un pequeño emprendimiento, o sea, yo nunca pensé en realidad, ahora cuando me paro aquí les cuento cuál es mi experiencia de vida, mi experiencia siempre fue trabajar en alguna empresa, pero hace poco, hace 1 año y medio aproximadamente, se me dio porque con unos socios íbamos a tener un restaurante, una pizzería, trattoria, y de verdad que entonces ya me tocó vivir lo que muchos de ustedes los emprendedores viven, esa dificultad que tiene uno de verdad para poder crear su empresa, para poder salir adelante. Y creé con unos socios que son mi hermano, mi ex esposo, un amigo, un restaurante que se llama Mia Italy.
Y de verdad es mi orgullo. Yo no puedo creer que de verdad nos esté yendo tan bien porque yo siento que es que las personas que hacemos parte de esa sociedad somos muy apasionadas. Queremos muchísimo lo que hacemos y nos matamos de verdad para que los clientes estén satisfechos. Nos matamos porque tengamos un modelo de negocio en el cual tenga un restaurante que tenga un buen precio, con un ambiente chévere, que la gente le guste ir. Y eso ha sido como la clave del éxito y nos preocupamos muchísimo porque la gente de verdad salga contento de allá. Entonces siento yo que todas esas competencias que yo he ido adquiriendo a través de todo este tiempo las he podido aplicar en algo que es mío además ahora. Me queda un poquito difícil con mis labores diarias poder estar metida allá, pero tengo unos buenos socios. Pero definitivamente es una muestra que todo este trabajo que uno puede hacer definitivamente va a dar sus frutos y que podemos lograr tener ese tipo de emprendimientos como el que hasta ahora podemos tener nosotros acá en Mia Italy. Entonces, haciendo un resumen de las competencias que he adquirido yo pues, en el transcurso de mi vida y que lo que me ha llegado a poder liderar ahora todo este tema en la Cámara de Comercio, pues me doy cuenta que definitivamente cuando a mí me propusieron venir a inspirar a unos emprendedores, yo pensé, bueno, pero yo que dirijo la Cámara de Comercio, que después que caí en cuenta que soy una emprendedora chiquita, cómo de verdad puedo yo contarles todo lo que, de alguna manera inspirarlos y me di cuenta que uno definitivamente con lo que hace uno en la vida puede inspirar a otras personas, con las competencias que uno va adquiriendo en la vida y puede lograr cosas, uno puede inspirar a las personas. Y para mí era muy difícil venir a contarles esto, yo nunca había hablado de mi vida personal para inspirar a otros, siempre pues hablo de mis logros como en la parte laboral, los logros de la Cámara de Comercio. Entonces para mí es muy complicado como empezar a contar cuáles son esas competencias con las cuales uno pues va logrando las cosas en la vida. Y al final son esas, capacidad de relacionamiento, capacidad de asumir grandes retos, enfocarse en lo importante, la parte de gestión del cambio, el tema de empoderamiento y el tema pues del trabajo en equipo. Y todo eso es posible solamente con un objetivo primordial, porque lo principal es la gente. O sea, cuando uno trabaja enfocado en que la gente es el principal motor que mueve cualquier institución, seguramente uno va a poder lograr los objetivos que tiene planteados. Y ese tipo de objetivos, pensando en todo ese tipo de objetivos de la gente, es cuando nosotros, por ejemplo, en la Cámara de Comercio empezamos a analizar temas como nuestro Foro Caribe Biz Forum que hacemos cada año. Quiero aprovechar para invitarlos a todos del 4 y 5 de septiembre este año en el Puerta de Oro. Pero nosotros, por ejemplo, este año quería traer esta colación porque este año empezamos a revisar qué era lo importante del tema para Caribe Biz. Y definitivamente nos dimos cuenta que volver a lo esencial era lo importante, empezar otra vez a hablar de estrategia, empezar otra vez a hablar de talento humano, empezar otra vez a hablar de lo importante que es eso dentro de las organizaciones, es lo que definitivamente puede llevarnos a que las organizaciones prosperen. Entonces, por eso, ese es el tema de este año de Caribe Biz. Los quiero invitar, si quieren, en las redes sociales, en @cámarabac, si hacen algún comentario, pues lograremos identificarlos y poderlos invitar a cada uno de ustedes a que nos acompañen este año a Caribe Biz. Y definitivamente, pues, esta es mi historia, estas son mis fortalezas, esto es lo que yo he logrado hacer durante mi vida para poder llegar a lo que puedo hacer ahora en una Cámara de Comercio, una ingeniera civil que logró llegar a la Cámara de Comercio a ser presidente y hacer una cantidad de cosas que nunca me imaginé. Y pues solo quería decirles que definitivamente ustedes pueden y solo quería recordarles que cada uno de ustedes puede hacer lo que quiera en la vida siempre y cuando se lo proponga. Muchísimas gracias.